Paloma blanca de la paz, las 7 revelaciones de Daniel sobre los últimos días. El séptimo sellado. El viento aullaba entre las ruinas de Petra, llevando consigo el olor a polvo y sangre seca. Daniel, ahora un anciano con ojos tan profundos como pozos sin fondo, observaba el horizonte donde el sol se hundía en llamas. A su lado, los 7 pergaminos, cada uno sellado con cera negra, temblaban levemente, como si respiraran. Se acabó el tiempo, murmuró, pasando los dedos por las marcas en sus muñecas, cicatrices de cadenas que se habían roto hacía mucho tiempo. Los discípulos, reunidos en círculo, no se atrevieron a interrumpir. Sabían que esas palabras no eran para ellos, sino para lo que estaba por venir. Entre ellos, un joven llamado Elías, cuyos ojos ardían con una fe que aún no había sido quemada por el mundo, sostenía un bastón de madera de enebro, tallado con símbolos que ni siquiera él mismo entendía. El primer sello se rompió cuando los caballeros se fueron, continuó Daniel, desplegando el primer pergamino. Guerra, hambruna, pestilencia y muerte, pero estos son solo presagios. El verdadero terror comienza cuando se rompe el séptimo sello. Un silencio denso cayó sobre el grupo. Incluso los cuervos que volaban sobre las piedras antiguas guardaron silencio. El séptimo sello no es un acontecimiento. Es un nombre. Los discípulos intercambiaron miradas. Algunas, como Raquel, la mayor de ellas, se apretaban las manos contra el pecho, como si pudieran contener el corazón que amenazaba con escaparse. Babilonia, susurró Daniel. No la ciudad de ladrillos y orgullo que construyó Nabucodonosor, sino la que nunca cayó. La que se esconde en las entrañas de la tierra, donde los hombres adoran al dragón sin saberlo. Y Laiche sintió que el bastón temblaba en sus manos. Las runas grabadas en él comenzaron a brillar, débilmente, como brasas debajo de las cenizas. Despertó, dijo Daniel, y su voz ya no era la de un hombre, sino la de muchos, como si miles de gargantas resonaran a través de él. Y con él, los que quedaron marcados desde el principio. Los truenos atravesaron el cielo, a pesar de que no había nubes. El suelo tembló y de las grietas entre las piedras emergió un denso vapor negro que se enroscaba como serpientes. Los discípulos retrocedieron, pero Daniel permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el abismo que se abría ante ellos. La primera señal será la caída de las estrellas, anunció. No como piedras, sino como hombres. Los que se dicen dioses caerán del cielo y sus cuerpos arderán como antorchas. La segunda señal será que el mar se convierta en sangre, no la sangre de los peces, sino la de aquellos que se ahogaron en su propia codicia. Raquel cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro arrugado. ¿Y el tercero?, preguntó Elías con la voz quebrada. Daniel se volvió hacia él y por primera vez, había algo parecido a la lástima en su mirada. La tercera señal será el silencio. Durante 3 días, ningún pájaro cantará, ningún niño llorará, ningún viento soplará. Y luego, al 4.º día, la bestia saldrá del pozo. El aire se volvió pesado, casi sólido. El vapor negro ahora se elevaba en columnas, formando figuras, sombras de hombres con cuerpos distorsionados, demasiadas cabezas, demasiadas manos, bocas que se abrían en gritos silenciosos. Ya están aquí, dijo Daniel, señalando las sombras. Espera. Pero no son a ellos a quienes debes temer. Uno de los discípulos, un hombre llamado Simón, dio un paso adelante y la espada que escondía debajo de su túnica brillaba en la luz moribunda. ¿Entonces la quién, maestro? Daniel sonrió, una sonrisa triste, como la de un padre que sabe que sus hijos están condenados. A los que vendrán después. A aquellos que no son ni hombres ni demonios, sino algo mucho peor, aquellos que han olvidado que alguna vez fueron humanos. Y entonces, el primer grito resonó. No vino de las sombras. No vino del cielo. Vino desde dentro de ellos. La noche de los olvidados. El grito atravesó el silencio como una espada oxidada. No era un sonido humano, era un gemido distorsionado, una voz que pertenecía a algo que alguna vez había sido el hombre, pero que ahora flotaba entre los reinos como un eco de sí mismo. Los discípulos se miraron entre sí, con manos temblorosas agarrando sus armas. Que, hasta hace poco, se creían suficientes. Están dentro de nosotros, susurró María Magdalena, apretándose el pecho con las manos, como si pudiera contener algo que ya se estaba extendiendo. Sus ojos, alguna vez tan claros como el mar de Galilea,
ahora brillaban con un tono enfermizo, un verde enfermizo que palpitaba en los iris. Daniel cerró los ojos por un momento, como si escuchara algo más allá del caos que se estaba formando. Cuando los abrió, su pupila estaba dividida, mitad humana, mitad una hendidura vertical, como la de un reptil antiguo. No son demonios, dijo, su voz ahora superpuesta por un coro de murmullos distantes. Son lo que queda cuando el alma se desprende del cuerpo, pero el cuerpo se niega a morir. Son aquellos que han sido olvidados por Dios y los hombres. Y ahora lo recuerdan. Un viento fuerte barrió el círculo de discípulos, llevando el olor a carne podrida y a incienso quemado. Las sombras que los rodeaban se movían, ya no como figuras distantes, sino como algo vivo, algo que respiraba. Uno de ellos se destacó, una silueta alta y encorvada, con brazos demasiado largos y dedos que terminaban en garras negras. Abrió la boca y el sonido que salió no fue un grito, sino una palabra. Lo recordamos. Simon blandió su espada, pero antes de que pudiera atacar, algo dentro de él tembló. Su brazo derecho se contrajo, los músculos se retorcieron bajo su piel como serpientes atrapadas. Gritó, su voz dividiéndose entre la tuya y otra, más profunda y mayor. No. Daniel extendió su mano y una luz pálida brotó de sus palmas, envolviendo a Simón como un sudario. El discípulo cayó de rodillas, jadeando, el sudor corriendo en hilos negros por su rostro. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran los suyos, eran pozos sin fondo, reflejos de algo que miraba a través de él. Nos llamaste, dijo la voz que salió de la boca de Simao, pero no era la suya. En oraciones, en sueños, en momentos en los que deseaban ser más que humanos. Somos la respuesta. Judas Iscariote, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su rostro estaba impasible, pero le temblaban las manos. ¿Y qué quieres?, preguntó, su voz firme, pero sus ojos delatando un miedo que iba más allá de la muerte. La cosa dentro de Simao sonrió, una sonrisa que desgarró las comisuras de su boca, haciendo que brotara un líquido oscuro. Lo que siempre quisimos. Un cuerpo. Una voz. Un nombre. Daniel apretó los puños. La luz a su alrededor palpitaba débilmente, como una vela a punto de apagarse. No pueden tener, dijo, más para sí que para los demás. No mientras respiró. Pero el aire ya se estaba enrareciendo. Los discípulos sintieron el peso en sus pulmones, como si algo los succionara por dentro. María Magdalena cayó de rodillas, las venas de su cuello se hincharon, oscuras como tinta. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, y cuando abrió la boca, lo que salió no fue un grito, sino voces, una legión de ellas, susurrando en lenguas muertas. Somos el recuerdo que enterraste, dijeron las voces. Somos el pecado que olvidaste. Somos el miedo que negaste. Daniel sabía que no había más tiempo. Tenía una opción, luchar y morir, o ceder, no ante ellos, sino ante lo que había más allá. Cerró los ojos y por primera vez en siglos, oró. No a Dios, no a los ángeles, sino a lo que existía antes de todo. El suelo tembló. Se abrió una grieta en el centro del círculo, y de ella no surgió luz ni oscuridad, sino silencio. Un vacío tan absoluto que incluso los olvidados retrocedieron, sus formas retorciéndose como hojas en el fuego. El aire se volvió frío y, por un momento, todo se detuvo. Luego vino el sonido. No fue un grito ni un murmullo. Fue el primer aliento, el que se había tomado al principio de los tiempos, cuando el mundo todavía era solo una idea. Y con él vinieron ellos. No eran ángeles. No eran dioses. Eran los primeros, aquellos que habían sido olvidados incluso por los olvidados. Sus formas no tenían un contorno definido, eran columnas de humo y huesos, voces sin boca, manos sin cuerpo. Y cuando hablaban, el mundo se doblaba a su alrededor. Suficiente. Los olvidados. Aullaron y sus formas se desintegraron como cenizas en el viento. Simao cayó, su cuerpo tembló y sus ojos volvieron a la normalidad, pero vacíos, como si le hubieran arrancado algo en su interior. María Magdalena se desplomó, su pecho palpitaba, sus venas volvieron a su color natural, pero su piel estaba marcada por líneas negras, como cicatrices de algo que nunca sanaría por completo. Daniel cayó de rodillas, su cuerpo exhausto, la luz en sus manos apagada.
Sabía el precio que había pagado. Los primeros no dieron nada gratis. «Estás vivo», dijo una de las voces incorpóreas. «Por ahora». Y luego, tan rápido como llegaron, se fueron. La brecha se cerró. El viento cesó. El silencio que permaneció fue más pesado que cualquier grito. Los discípulos se miraron heridos, mudos, marcados por algo que no sabían nombrar. Simon se puso de pie, con la espada todavía en la mano, temblando ya no de miedo sino de ira sorda. «¿Cuáles eran esas cosas?», preguntó con voz ronca. Daniel no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a iluminarse, no con la luz del sol, sino con un brillo enfermizo, como si el mundo estuviera enfermo. «Los que vinieron antes del pecado», dijo finalmente. «Antes de la caída. En primer lugar». Judas, que había permanecido en silencio, se miró las manos. Estaban limpios, pero él sabía que no lo estaban. Nunca lo serían. «¿Y qué quieren de nosotros?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Daniel se volvió hacia él y, por primera vez, Judas no vio a un maestro, ni a un profeta, sino a un hombre cansado, un hombre que había llevado cargas por más tiempo del que cualquier mortal debería soportar. «Nada», dijo Daniel. «No nos quieren. Ellos simplemente nos toleran. Por ahora». Un cuervo posado en una rama seca cercana, sus ojos brillaban con una inteligencia que no era animal. Yo miré. Lo esperaba. María Magdalena se acercó a Daniel, las marcas en su piel palpitaban. «¿Y ahora?», preguntó, su voz era un hilo. Daniel miró hacia el este, donde el falso amanecer pintaba las nubes de tonos oxidados. «Ahora», dijo, «esperamos». Porque lo sabrían. Los olvidados regresarían. Y la próxima vez, no habría primeros que los detuvieran. El último refugio. El viento aullaba entre las ruinas del antiguo monasterio, llevando consigo olor a tierra húmeda y ceniza. Judas apretó sus dedos alrededor de la empuñadura de la daga que nunca volvería a usar. La hoja, que alguna vez fue afilada como la lengua de una serpiente, ahora estaba desafilada, oxidada por el tiempo y la culpa. Se lo puso en el cinturón, un gesto automático, como si todavía creyera que podría ser de alguna utilidad. «Nos toleran», las palabras de Daniel resonaron en su mente, pesadas como piedras. No era la primera vez que escuchaba eso. Desde que cayeron los primeros, desde que se derrumbaron las últimas barreras entre los mundos, los olvidados se habían extendido como una plaga, devorando ciudades, recuerdos e incluso los nombres de quienes alguna vez los adoraron. Pero no los mataron. «Aún no. ¿Por qué no nos destruyen de una vez por todas?», murmuró María Magdalena, pasando los dedos por las marcas de su brazo. Pulsaban, calientes, como si algo vivo se arrastrara bajo su piel. «¿Qué están esperando?». Daniel no respondió. Se alejó del grupo y caminó hasta el borde del acantilado donde, siglos atrás, un río corría libre. Ahora solo quedaba un lecho seco y agrietado, como la garganta de un hombre que muere de sed. Abajo se extendía el bosque, denso y silencioso, pero no era el silencio de la naturaleza. Era el silencio de algo que te contiene la respiración. «No necesitan destruirnos», dijo finalmente, sin darse la vuelta. «Solo necesitan olvidarnos». Judas sintió un escalofrío. Él conocía ese tono. Era el mismo que usó Daniel cuando habló de los días previos a la caída, cuando los primeros aún caminaban entre los hombres, disfrazados de dioses, santos, reyes. Cuando la fe todavía era una armadura. «¿Y cuando sucede eso?», preguntó Tomé, con la voz ronca por la falta de uso. Él había perdido. Había llegado a su lengua años atrás, durante uno de sus primeros ataques, pero las palabras aún salían confusas, como si se las hubieran arrancado de la garganta. «¿Qué queda de nosotros cuando ni siquiera los olvidados recuerdan que existimos?». Entonces Daniel se volvió y sus ojos, que alguna vez fueron tan claros como el cielo de verano, se volvieron apagados, como vidrio desgastado. «Nada», dijo simplemente. «Y eso es lo que quieren». La noche cayó sin previo aviso, como si se hubieran tragado el sol. No hubo crepúsculo, solo la abrupta transición de la luz a la oscuridad, y con ella, el sonido. Un zumbido. Bajo, casi imperceptible,
vibrando en los huesos antes de llegar a los oídos. María Magdalena se llevó las manos a las sienes y abrió mucho los ojos. «Están aquí». No era un ejército. No eran monstruos aullando en las sombras. Fue peor. No fue nada. El aire se volvió espeso, como si estuviera lleno de agua, y luego, uno a uno, empezaron a desaparecer. Primero fue André. Él estaba allí, ajustándose la correa de su bata, y luego, ya no estaba. No hubo gritos, no hubo pelea. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio donde había estado quedó vacío, como si nunca hubiera existido. «¡No los mires!», gritó Daniel, pero ya era demasiado tarde. Judas sintió que algo tiraba de su memoria, como dedos fríos arrancando páginas de un libro. Vio, por un instante, el rostro de André, pero no el André que conocía. Un André más joven, sonriente y con una red de pesca en las manos. Un hombre que nunca había conocido a los olvidados, que nunca había visto el mundo desmoronarse. Y luego, André también se fue. «Están reescribiendo», susurró María Magdalena, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Nos están borrando». Daniel cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque sabía que no había otro lugar a donde huir. Los olvidados no los matarían. Harían algo mucho peor, harían que nunca existieran. Y entonces, en medio del zumbido, una voz. No era una voz que se pudiera escuchar con los oídos. Era una voz que se arrastraba dentro de su cabeza, suave, familiar, como el eco de un sueño olvidado. «Has sido advertido». Judas reconoció esa voz. Era el mismo que había oído la noche que hizo trampa. El mismo que susurró en todas sus pesadillas. Era la voz del olvidado. Y entonces comprendió. No se trataba de destrucción. No se trataba de venganza. Se trataba de silencio. Los olvidados no querían un mundo en llamas. Querían un mundo donde nadie recordara que alguna vez hubo fuego. Daniel cerró los ojos. Podía sentir el recuerdo derritiéndose, como tinta en agua. Los rostros de sus compañeros, las batallas, las oraciones, las traiciones, todo se volvió borroso, todo se volvió nada. Pero había una cosa que no podían borrar. Algo que ni siquiera los olvidados podrían tocar. Abrió los ojos y miró hacia el este, donde el falso amanecer todavía teñía de óxido las nubes. Y sonrió. «No», dijo Daniel. «Esta vez no». Con un movimiento rápido, se arrancó el colgante que llevaba alrededor del cuello desde que el mundo era joven. Una pequeña piedra negra y lisa que pulsaba con una luz que no era luz. El apellido. Los olvidados se retiraron. El zumbido cesó. Porque ese nombre, era lo último que no podían olvidar. Era el nombre de quien los había creado. Y mientras Daniel la sostenía, mientras la piedra ardía en su mano, los olvidados tenían que recordar. Tenían que saberlo. Y el miedo, por primera vez en milenios, era suyo. El mundo no fue salvo. Pero por un instante el olvido tembló. Y en ese instante, Daniel supo que incluso si todo lo demás se borrara, incluso si los últimos vestigios de la humanidad fueran barridos como polvo, algo quedaría. Siempre sobraría algo. Porque la memoria no es solo lo que recordamos. También es lo que nos recuerda. Y mientras haya una sola alma que cargue con el peso de lo que fue, los olvidados nunca tendrán la victoria completa. Pueden borrar los nombres. Pero no pueden borrar el eco. Cuando salió el sol, un sol V. Es cierto que esta vez no había nadie más en el monasterio. Solo una piedra negra, partida por la mitad, en el centro del círculo de ceniza. Y grabadas en la pared, palabras que nadie jamás leería. Estábamos aquí.